A partir de una filtración que hemos recibido, que hemos podido cotejar con diversos medios de comunicación, bueno, pues al fin podemos visualizar con nitidez la situación interna iraní, bueno, hermética, velada para ojos de Occidente. Miembros de la Guardia Revolucionaria iraní abatidos en ataque de precisión. Bueno, un operativo quirúrgico siembra el pánico en las estructuras de seguridad del régimen y expone las grietas económicas, militares e informativas que amenazan su supervivencia. El golpe de San Juan, a partir de una filtración. Cotejamos con medios de comunicación y al fin podemos visualizar con nitidez la situación interna iraní. Importante, las fuerzas de la Guardia de Seguridad Revolucionaria de Irán aparecen gravemente mermadas en plenas calles de Teherán, mientras la capital iraní vive una espiral de caos sin precedentes. Hace apenas unos días, las células armadas, conocidas como los llamados Guardianes Inmortales, iniciaron una campaña de guerrilla brutal y sistemática contra el aparato militar del régimen. En ese contexto estalló una potente explosión en la región de San Juan, en el noreste del país. El impacto sacudió los nervios más sensibles del régimen y sembró el miedo hasta en los niveles más altos de poder. Según Iran International, 14 soldados de élite pertenecientes a la unidad de protección VIP de la Guardia Revolucionaria Ansar al-Mahdi, entre ellos el alto comandante Alimus Abijajabi, murieron en cuestión de segundos. Sin embargo, los medios estatales iraníes presentaron el hecho como un simple accidente ocurrido durante una operación rutinaria de desactivación de munición sin explotar en un área contaminada de aproximadamente 1.200 hectáreas. Bien, la versión oficial, sin embargo, no resiste el análisis. En operaciones de desactivación de explosivos, concentrar a 14 soldados de élite, incluido un mando tan sensible como Abijajabi, en un único punto vulnera los protocolos militares más elementales. Informes del Times of Israel y fuentes de inteligencia de código abierto procedentes de la diáspora iraní apuntan a un sabotaje de precisión ejecutado con coordenadas proporcionadas desde dentro del propio aparato de seguridad. La magnitud de las bajas en un enclave estratégico como San Juan, señala una brecha grave en el sistema de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Los asesinatos de precisión y los sabotajes ejecutados con información interna han generado una paranoia de seguridad sin precedentes en el seno del régimen, cuando ni siquiera la unidad encargada de proteger a los altos mandos puede garantizar su propia supervivencia. La desconfianza se convierte en el estado permanente de quienes gobiernan. Los líderes se han retirado a búnkeres, varían constantemente sus rutinas y desconocen qué guardaespaldas o asistentes podrían estar colaborando con los grupos insurgentes. Este colapso psicológico ha empujado al Estado hacia lo que podría describirse como un apartheid digital. El régimen busca compensar la pérdida de control físico con una precisión extrema en el espacio informativo. Restringe el acceso a Internet mediante sistemas de SIM blancas, reservadas a élites de confianza.
mientras el resto de la población queda aislada de cualquier fuente externa. No se trata de censura convencional, sino de un intento deliberado de desconectar a toda la sociedad del mundo exterior. Según el New York Post, civiles han sido agredidos violentamente, en algunos casos con resultados de muerte, por poseer dispositivos Starlink en sus hogares. No obstante, esta presión está produciendo el efecto contrario al deseado. Las imágenes y datos filtrados al exterior a través de redes satelitales alternativas están desmantelando el monopolio informativo del régimen. La contradicción entre lo que los medios estatales difunden y lo que los ciudadanos perciben en las calles erosiona cada vez más la credibilidad del discurso oficial. Las actividades similares, registradas incluso en Mashhad y Qom, ciudades históricamente consideradas bastiones ideológicos del régimen, revelan que la crisis de lealtad ha alcanzado la propia base del sistema. La pregunta central que planea sobre el ataque de San Juan es cómo los insurgentes obtuvieron unas coordenadas tan clasificadas. La respuesta parece hallarse en el desplome económico que alimenta la crisis de seguridad. Un aparato militar no se sostiene con consignas ideológicas. Necesita una estructura económica funcional y esa estructura en el Irán de hoy está bloqueada. La caída libre del rial iraní y una inflación prácticamente incontrolable han golpeado con fuerza la extensa red de holdings y flujos financieros no declarados de la Guardia Revolucionaria. Para los soldados de rango inferior, cuyos salarios han perdido todo valor real, la supervivencia cotidiana se ha convertido en el único objetivo. En este contexto, la lealtad militar ha comenzado a cotizarse en el mercado negro. Atentos. Algunos miembros de bajo rango filtran rutas y horarios de sus propios comandantes a través de redes de soborno o simplemente para alimentar a sus familias. Quienes probablemente entregaron las coordenadas de los 14 soldados de élite de San Juan podrían haber sido sus propios compañeros de armas. Subrayamos podrían. Desconectados ya del sistema que juraron defender. Esta mutación interna se extiende silenciosamente por todos los puntos donde el dinero y la seguridad han desaparecido. El colapso de una estructura militar no se comienza con una gran explosión en el centro, sino con pequeñas grietas que, al acumularse, revelan un fallo estructural total. Las pérdidas en San Juan y los ataques de guerrilla urbana están generando una fractura profunda en la psicología del aparato militar iraní. Las milicias Basij, que durante años se desplegaron para intimidar a la población, se sienten hoy atrapados en sus propios puestos de control. Soldados que dudan en presentarse a sus posiciones, patrullas nocturnas inestables y una reducción visible de la presencia uniformada en las calles son síntomas de una moral en descomposición. La magnitud de las filtraciones de inteligencia provoca que los comandantes desconfíen de sus propios subordinados, lo que ralentiza los mecanismos de decisión y genera parálisis operativa. Las preguntas sin respuesta sobre cómo se filtraron las coordenadas alimentan un estado de bloqueo interno que hace más torpes y reactivas todas las respuestas del régimen. Comienzan a surgir rumores de desobediencia implícita en el cuerpo de oficiales. Las unidades de élite adoptan posiciones puramente defensivas y evitan exponerse en operaciones ofensivas.
Mientras tanto, las células organizadas que estudian los puntos débiles del régimen han dejado de ser una multitud de las plazas para convertirse en actores tácticos que desarrollan métodos asimétricos y atacan directamente los centros nerviosos del sistema. La Guardia Revolucionaria se ve obligada a replegar recursos antes destinados a sus operaciones regionales por intermediarios para concentrarse en su propia supervivencia interna. La presión interna se combina con un cerco exterior que no cesa. La estrategia de la administración estadounidense funciona como un desgaste asimétrico sostenido. Mantiene al régimen en un ciclo constante de incertidumbre mediante el rechazo sistemático de los borradores de acuerdo de Teherán. Ha intentado trasladar a través de intermediarios como Pakistán. Concesiones como la apertura del estrecho de Hormuz han sido descartadas por no incluir el desmontaje del programa nuclear, lo que revela los límites infranqueables de la postura de Washington. Las fuerzas navales vinculadas al CENTCOM mantienen inspecciones en aguas internacionales que obligan a los buques iraníes a regresar a puerto, restringiendo de facto la libertad de movimiento marítimo del régimen. En este contexto, las propuestas de emplear delfines, atentos, amaestrados para colocar minas en buques estadounidenses, filtradas por medios regionales, no puede interpretarse como innovación militar, sino como un síntoma de agotamiento conceptual. Enviar mamíferos contra sistemas de sonar avanzados y flotas integradas por satélite revela una brecha abismal entre la retórica y las capacidades reales. La dimensión europea no aligera la presión. Las alertas de seguridad emitidas por la embajada estadounidense en Londres están empujando a Europa hacia un nivel de vigilancia más elevado ante posibles amenazas asimétricas vinculadas a Irán. Y en el Líbano, las crecientes dificultades de Hezbollah ante las fuerzas de defensa de Israel evidencian los límites de la estrategia de proxies en la que Teherán ha invertido durante décadas, incapaz de sostener logística y estratégicamente a sus aliados regionales. La Guardia Revolucionaria pierde peso en el equilibrio de poder en Oriente Medio. Cuando todos estos factores convergen, el estrangulamiento financiero, los depósitos de municiones destruidos, las propuestas diplomáticas rechazadas, la inteligencia filtrada desde dentro y las fuerzas de seguridad acosadas en sus propias calles, emerge una imagen nítida. El régimen ha quedado atrapado en el laberinto que él mismo construyó. Y si cae Irán, China está obligada a dar un paso al frente. El aparato que durante décadas se presentó como una fuerza invencible en Oriente Medio, hoy aparece como una estructura exhausta que lucha por sobrevivir dentro de sus propias fronteras. La autoridad indiscutida de la Guardia Revolucionaria en las calles se desvanece, y con ella el relato del miedo que mantenía al régimen en pie ante sus propios ciudadanos. La presión económica de Washington y las tensiones internas alimentan por las filtraciones empujan al sistema hacia un aislamiento cada vez más profundo y psicótico. La pregunta que permanece abierta es si un sistema en el que la lealtad de sus propios soldados se negocia en el mercado negro, atentos, puede sostenerse frente a la doble presión del cerco exterior y la implosión interior. Y si, a través de estas filtraciones, el próximo objetivo podría ser el núcleo mismo del régimen.
Estas filtraciones nos han permitido al fin el poder visualizar con nitidez la cuestión interna de este objeto que forma parte del escenario de la geopolítica mundial, Irán, pues en un estado de psicosis colectiva. Hemos utilizado diversas fuentes para cotejar la intervención de hoy, la crónica de hoy, el Iran International, el Times of Israel, Al Arabiya, el New York Post y publicaciones económicas internacionales, fuentes de inteligencia de código abierto o SINT. Por nuestra parte, hemos cumplido por hoy. Os agradecemos y mucho pues la atención, la interacción. Recordar que generamos copia de seguridad que publicamos tanto en nuestro perfil en Taito como en YouTube. Bueno, yo creo que es una información muy importante, si me lo permiten, a pie de página. Porque es que atacar Irán implica golpear a China. Irán es un enclave estratégico para la ruta de la seda, que está desde hace bastante tiempo, ¿no? Partimos de acuerdos a 25 años. Es decir, que todo saltaría por los aires. Si cae Irán, y a punta de que la fiebre puede conllevar una caída pues inminente, si cae Irán, bueno, pues China se verá seriamente damnificada. Es decir, que ahora mismo, esta semana, vamos a cruzar la frontera de saber si nos vamos o no a una tercera guerra mundial con la incorporación de este actor, que es un gran desconocido en la historia del siglo XX, Primera, Segunda Guerra Mundial, la República Popular de China. Insisto, os agradezco la atención, la interacción, copia de seguridad en Taitok, en YouTube. Podéis participar de nuestro movimiento a partir de pues la inscripción en nuestro perfil en Patreon. Tenéis el enlace en el cover del perfil y también podéis contribuir con un pequeño donativo a través de nuestra cuenta en PayPal mvmetaverso@gmail.com. Que tengáis una buena jornada.